Chiquilla, como no venga, a donde te encuentre, te pego. Bien, vamos a ver. En la esquinita te espero, en la esquinita te espero. Chiquilla, como no venga, a donde te encuentre, te pego. Fijaros bien en la letra. ¿Qué quiere decir esa letra? ¿Qué actitud es la que mantiene el hombre sobre esa novia, mujer, hermana? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué creéis que quiere decir esa letra y el cantador? A ver, ¿quién quiere intervenir para ir aportando ideas? Claudia, venga, tú misma. Que el hombre ejerce una fuerza de poder a la mujer, que la mujer le tiene que hacer caso, ir donde quiera y esas cosas. Bueno, vamos a ver. Entonces, esa letra de flamenco, esa soleá que hemos escuchado, lo que expresa es el sexismo, expresa que el hombre se impone a la mujer. Es un contenido malo. Las letras flamenco, entonces, ¿qué cantan? ¿Cosas negativas? ¿Qué quieren vendernos? ¿Una experiencia negativa en la que el hombre ejerce un poder sobre la mujer? ¿O el flamenco nos dice otros mensajes? Hemos escuchado una soleá. Vamos a escuchar ahora una rondeña, con otra letra distinta. Vamos a ver qué nos cuenta ahora el flamenco en sus letras. Porque abusas de tu fuerza, maltratas a tu pareja y la llenas de maldiciones. Debes estar entre rejas. Pero bueno, si estabas ahí en la tele ahora mismo y ahora estás aquí, ¿no? Qué maravilla, estos milagros de la tele son maravillosos. Miguel López, profesor del Colegio Virgen del Rosario en Totalán, en la provincia de Málaga. Bueno, Miguel lleva 25 o 30 años, ¿no? 25. Yo creo que lo tuyo es un auténtico apostolado por la introducción del flamenco en el aula, ¿no? Pero claro, interesante cuestión. No del flamenco como un género musical. El criterio no es enseñar a los niños lo que es una sevillana, una soleá, un no sé qué, sino usar el flamenco para un aprendizaje más global. Bueno, son las dos cosas. En principio surge de mi interés por introducir el flamenco porque encuentro muchos valores y posibilidades de desarrollo personal, como la cultura que representa el flamenco, ¿no? Claro. Valores musicales, coreográficos, antropológicos, sociológicos, claro, históricos, literarios, en fin. Digo, ¿esto cómo no está en el currículum? Pero me planteo que... Buena pregunta, ¿esto cómo no está en el currículum? Exactamente. ¿Cómo no está en el currículum, ¿no? Y más, dado que institucionalmente y socialmente no, pero institucionalmente y desde el mundo de la valoración de los elementos culturales que tienen que estar en el currículum y demás, se hace necesario. Las instituciones... Importante, está reconocido el flamenco como una seña de identidad andaluza en el Estatuto de Autonomía. No solo está reconocido como uno de los 10 marcadores, por decir, hay mucha discrepancia entre los estudiosos en decir que existen marcadores, pero los pocos que se han atrevido a hacerlo han marcado 10, y el flamenco está en ellos. Y además el flamenco es expresión de los otros 9. O sea que partiendo de ahí, pues el flamenco tiene que estar en el currículum. Esa es mi primera necesidad. Entonces empiezo a introducir el flamenco por eso, más por interés por el flamenco que otra cosa. Pero descubro que es una herramienta didáctica de primerísimo orden. Tengo que batallar con las opiniones contrarias a que se introduzcan en el aula. De tus propios compañeros, muchas veces. De los compañeros, de maestros, de la misma administración. Claro. Y no lo ven claro, Miguel, porque tienen una imagen del flamenco como un género chauvinista, machista, anticuado, propio de una época pasada o caduca, un poco mundo de lupanar, alcohol, vicio. Exactamente, ellos dicen... Eche lo que he dicho, ¿eh? Claro, todos esos elementos son reales en alguna medida. Y dice, pero ¿cómo en el templo del saber? En el templo del desarrollo personal. Pues dime cómo, ¿por qué tiene que estar el flamenco ahí? Entonces, ese es un elemento que hay que
contra el que hay que justificar y contra el que hay que luchar de alguna manera si pretende introducirlo, porque tienes un concepto distinto del flamenco, no te queda en eso, que son elementos esporádicos que también han partido de intereses concretos, de hacer resaltar por intereses concretos. Ese es uno, y otro es el de los aficionados flamencos antiguos que decían que no, que en las escuelas no puede fructificar algo de manera natural y libre y espontánea, porque está todo muy ellos cerca. son más silvestres, Claro. más sácratas, digamos, ¿no? Entonces me planteo... Te has cogido ahí en un sándwich. Sí, claro. Entonces me planteo salvar los dos problemas. Uno, el flamenco no es transmisor de elementos negativos, entonces me planteo trabajar con el flamenco como dinamizador, como herramienta didáctica para transmitir transversales. Los contenidos transversales que no ¿Y tienen... realmente funciona? Funciona. Educación en valores, paz, igualdad. En el Bueno, hemos visto 95 que las rondeñas pueden ser muy Sí, progresistas. sí, sí. En el 95 empiezo yo a trabajar con las transversales. O sea que desde hasta el 95 estoy introduciendo el flamenco de manera así deslavazada, en la medida que puedo, como sea. Y en el 95 empiezo a generar un material y creo 12 unidades didácticas que tienen como temas centrales el racismo, la xenofobia, la coeducación, el medio ambiente, la relación entre ¿Cómo países. opera el flamenco en eso? Dime, ponme un ejemplo. Dime cómo el racismo, cómo lo planteas a Pues, través por ejemplo, a través del flamenco. El racismo, cogí una letra que cantaba el Gallina, Sí. que no recuerdo muy bien, pero yo la manipulé, cambio los dos últimos versos. Sí. Yo en aquella ocasión conté con un cantador, Enrique Castillo, un cantador para hacer las grabaciones. Sí. Algunas letras eran reales, o sea, Sí. que eran difundidas por los cantadores y demás, y otras eran creadas por mí Ok. porque servían al propósito didáctico y pedagógico que yo planteaba en el Ok, aula, ¿no? ok. Entonces, en aquella ocasión, la del racismo era una letra que no recuerdo, no voy a recordar ahora cómo va a Bueno, ser. discriminación al mundo gitano, probablemente. Exactamente, o tal, claro. tenía que ver con los gitanos. Entonces, la letra era un grito de rebeldía ante una injusticia, Claro. por prejuicio. Era Claro. un gitano, en la historia era que un niño era gitano y se ve en una relojería con una niña, desaparece un reloj y la culpa la tiene el niño porque es gitano. Te dirán, eso se puede explicar sin necesidad de recurrir al flamenco. Efectivamente. Lo que ocurre es que como yo parto de la idea previa de que el flamenco hay que introducirse, utilizo el flamenco como herramienta para trabajar las transversales a la vez que lo introduzco. Habrá otros que tengan interés pues por otro campo, ¿no? Que te digo yo, la agricultura ecológica, o tendrán otros campos, o porque te digo yo, la coeducación específicamente desde otros elementos. Pero el flamenco sí, el flamenco también, porque Sí. tú dices que además el flamenco está en desigualdad Sí. con respecto a la didáctica de cualquier otro arte, música clásica Sí, o lo que sea, música, pintura, literatura. O sea, música. ¿realmente es así? O sea, ¿realmente el flamenco está en esa desigualdad tan Sí. radical con No, respecto a las demás artes? No es algo que yo diga con mis años de experiencia, sino que es algo que está totalmente reconocido por cualquier profesor o profesora, incluso por las instituciones, que nada más que tienen que observar qué parte del currículo en cuanto a horas y en cuanto a espacio Está dedicado al material flamenco. está dedicado al flamenco ¿Y y qué cuánto parte? hay, por ¿Qué ejemplo... parte es? Pues nada, simplemente la referencia que hay en el currículum que te dice, en infantil es conveniente que se utilice un párrafo que te puede decir 30 líneas, tal vez, pues Ya. eso. Y luego materiales didácticos que hay editados, pero que son muy pocos, muchos de ellos ya caducos en cuanto a metodología Ajá. y que no vienen más que repetir el tema de la transmisión directa con materiales muy pobres, ¿no? Claro, aquí lo sorprendente, y bueno, estamos hablando de experiencias que están premiadas, incluso tienes un premio Rosa Regas por una experiencia sobre las javera. ¿no? Las javeras, perdón, cante malagueño. Estamos hablando de la aplicación del flamenco a valores incluso pues muy progresistas, lo cual puede chocar a mucha gente que a lo mejor ignoran que también había cantadores republicanos, ¿no? Sí, sí, sí. Es sorprendente esto, ¿no? No, sí, te explico un poquito porque yo no tengo... Muy rápido, Miguel, porque tenemos que no acabar. tengo más orientación del flamenco. Yo te dije que antes era trabajar las transversales, así que la única orientación que yo me marcaba a mí, que no quiere decir que es la única, que indudablemente hay Sí, infinidad hay de infinidad de orientaciones, orientaciones. pero la que yo utilizo es progresista. Entonces, el trabajo con la coeducación, con el medio ambiente, con la relación entre países pobres y ricos, el problema del paro, problemas sociales, etcétera, el hambre, son los temas con los que yo estoy trabajando Claro. durante estos años. Y los materiales que voy creando
están centrados en eso, a introducir el flamenco como herramienta didáctica y como valor cultural para trabajar una transversal, que no tiene espacio en otras áreas. Muy bien, la verdad es que nos sorprendemos y no sé muy bien de qué, porque realmente escuchar flamenco es escuchar también una expresión universal de sentimientos y de conflictos humanos que son muy genéricos y que son absolutamente válidos y están perfectamente globalizados, ¿no? Y es una percha, efectivamente, en la que se pueden colgar todos estos materiales con una cercanía territorial y geográfica extraordinaria, porque, bueno, pues es el cante de la región, ciertamente, ¿no? Nos guste o no, es así y tiene esa potencialidad. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir hablando con Miguel López sobre las posibilidades didácticas del flamenco esta semana aquí en el Club de las Ideas.